7 de la mañana con 38 minutos. Como decíamos, el crudo ecuatoriano ya por fin está siendo bombeado a través del oleoducto de crudos pesados hoy, que ha iniciado o ha retomado el bombeo desde el Amazonas hacia Esmeraldas. Esto ha tenido una para de casi 15 días, casi 20, y un daño, una afectación a los ingresos petroleros de casi 500 millones, ha dicho el propio presidente de la República. A esta hora de la mañana nos acompaña el ex ministro de Recursos Naturales No Renovables y de Energía, doctor René Ortiz. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Permítame saludar a usted y a su distinguida audiencia. En efecto, son más o menos 22 días en realidad de para. Y esa para es muy significativa. Seguramente vamos a tener que hacer una evaluación día por día, hora por hora, porque el sistema funciona por hora, 24 horas al día, 24/7. Y en ese contexto pues, vamos a tener la oportunidad de evaluar cuánto es exactamente el lucro cesante. De tal manera que podamos dimensionar la magnitud del daño que se ha causado por parte de esta reparación, cambio de ruta, variante la novena en el caso del OCP, la séptima en el caso del sistema de Petroecuador, el SOTE y el poliducto Durán-Shushufindi. Es decir, las pérdidas son grandes, no hay la menor duda, deben estar superando los 600 millones de dólares, pero vamos a tener datos en los próximos días con toda seguridad para saber el dato exacto. Pero la cantidad es enorme, la pérdida es enorme. ¿Es posible recuperar esa pérdida, ese lucro cesante? Y la respuesta es sí. Hay que apretar el acelerador en todos los proyectos de este gran plan que planteó el gobierno el año pasado. Esto, Ecuador Open for Business, ese es el plan. Muy bien, ahora hay que acelerarlo. Es decir, ya no se puede perder más tiempo. Estamos precisamente en el proceso de mostrar que hay diligencia por parte del gobierno en los procesos de contratación. Diligencia quiere decir hay que apretar el acelerador, porque el gobierno necesita los recursos financieros para poder atender la demanda sanitaria primero y luego la demanda social. Doctor Ortiz, de estos casi 486.000 barriles que bombeábamos antes de esta crisis, me refiero a la de los oleoductos, sería importante que los ciudadanos entiendan cuánto porcentaje de esto es crudo pesado, que es desde el denominado crudo Napo, y el crudo Oriente, que es el crudo ligero, que se transporta por el SOTE, para saber más o menos cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Sí, en efecto, podríamos tener esos datos perfectamente para poder entenderlo. Es más o menos una relación 100-300, ¿no? Pero el punto central es que Petroecuador todavía mezcla crudos pesados con livianos y utiliza el sistema del SOTE, disminuyendo, por supuesto, la calidad y el API, el grado API, del crudo que se produce por parte de Petroecuador. Y, por otro lado, ya el OCP ha probado ser un servidor, un transportista confiable. Entonces, ahora le toca al Estado definir con más claridad qué es lo que quiere hacer con los oleoductos que tiene disponibles para mejorar la calidad de exportación, que quiere decir mejorar los ingresos, porque a la calidad mejoran los ingresos. Más o menos la relación, como le decía, 100-300. Doctor Ortiz, el marcador para Ecuador, para el crudo ecuatoriano, o sea, el Oriente o el Napo, es de 75.45 según el WTI. De allí hay que hacer el famoso castigo que todavía tenemos. ¿En cuánto está el castigo para Ecuador? Muy bien. La calidad del crudo está referenciada, como muchos otros petróleos, al crudo WTI, que es el West Texas Intermediate. Esto quiere decir que siempre el comprador y el vendedor tienen ese punto referencial y sobre ese se calcula
el precio del crudo Oriente y el precio del crudo Napo. ¿En función de qué? Del grado API, que es lo que hablábamos hace un momento, usted y yo. Y ese grado API, por ejemplo, en el caso del Oriente, que es una calidad de crudo, está en este momento en el orden de 26 grados API. Y el Napo en el orden de 19 grados API. Pero hay que sumar también el contenido porcentual de azufre en cada uno de estos crudos, que también pesa al momento de establecer el diferencial. Doctor Ortiz, usted había sido uno de los partícipes de que Ecuador ya no use este marcador WTI, porque efectivamente tenemos ahí un perjuicio. ¿De qué depende que Ecuador ya no utilice el marcador WTI y se vaya al otro, que es del Mar del Norte, que utilizan los europeos, el del Brent? No, en realidad nosotros no perdemos absolutamente nada. El WTI es una cotización, y como cotización pues, está fluctuando en el mercado diariamente, horariamente en realidad. Entonces no hay una pérdida, no hay. Es simplemente una referencia. Entonces se pueden cambiar de función de la referencia, y esto quiere decir simplemente un acuerdo entre comprador y vendedor. Vamos a cambiar la referencia y se cambia. Vamos a mantener la referencia y se mantiene, nada más. Eso es todo. No, la cotización del WTI o la cotización del Brent son solamente cotizaciones referenciales. Muy valiosa su aclaración. Doctor, ya en el tema combustibles, esto tendrá un impacto en la importación y la producción de los pocos combustibles que hacemos nosotros en nuestras refinerías. ¿Eso va a tener está en lo correcto. ¿Va a tener un impacto importante? Usted está en lo correcto. Cada vez nosotros consumimos más derivados del petróleo, y cada vez estos derivados significa que tienen que ser importados, porque las refinerías del país, ninguna de ellas produce los combustibles que se consumen internamente. Tienen que ser importados. En el caso de las naftas o gasolinas de alto octanaje, se mezclan con las gasolinas de bajo octanaje que se producen en las refinerías para alcanzar la norma, porque al consumidor tiene que llegarle la gasolina extra, norma RON 85. Tiene que llegarle el diésel, norma del diésel de premium de automotriz. Entonces, para alcanzar esas normas, hemos tenido que utilizar desde hace varios años este procedimiento de mezclar los combustibles importados de alta calidad con los combustibles nacionales de producción nacional que no cumplen con la norma. Doctor Ortiz, finalmente este congelamiento de los precios de los combustibles que resolvió el presidente y el gobierno hace, bueno, ya casi 2 meses, ¿cree usted que se pueda mantener en el tiempo o volveremos al sistema de bandas, como lo estableció el gobierno en el que usted fue ministro? ¿Cree usted que hay que regresar a las bandas? Sí, ¿por qué? Hasta cuando se alcance la paridad. Ya estamos cerca, sentados. Simplemente el decreto del presidente Lasso es un decreto de suspensión durante el periodo de Navidad y todo esto, es decir, dándole una especie de compás de espera. Pero ya con el crecimiento de la economía, ya con la normalización de la economía en general, que es el propósito principal de toda esta reactivación económica, entonces las condiciones tienen que volver hacia la normalidad. Y esa normalidad significa que los precios van a tener que ser marcados con la utilización de estas bandas hasta cuando se cumpla con la paridad internacional. Y como le decía hace un momento, faltan solo centavos para que se cumpla esa paridad internacional. Doctor René Ortiz, estoy con el tiempo, pero como siempre un gusto. Muchas gracias. Con placer.